Bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para chismorrear sobre las parejas MUV SIQ Superíndice 3 nicas de la televisión Superíndice 3N, analizar sus looks MUV S memorables y por supuesto, teorizar sobre QU copyright les depara el futuro. Estamos emocionadísimos de teneros a QU. Hoy, como ya abro copyright y adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino que es la relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hablamos de esa pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en asterisco Erkenci Quay asterisco y que tras un romance público y apasionado, nos dejó Superíndice 3 con el corazu Superíndice 3N roto tras su separación Superíndice 3N. Pero agarraros fuerte. Porque parece que el destino, o Moon ese bien, los astros, se han alineado y podríamos estar a punto de presenciar el renacimiento de este amor. Vamos a desgranar todos los rumores, las pistas, las declaraciones sutiles y los gestos que nos hacen pensar que Demet y Can podrán estar dándose una segunda oportunidad. Analizaremos sus carreras por separado. CU Superíndice 3 Mo han evolucionado desde su primera relación Superíndice 3N y QU copyright podrá haber cambiado para que ahora, aún más menos os despu copyright S, la chispa vuelva a encenderse. Prepu rense para un viaje lleno de nostalgia, especulación Superíndice 3N y mucho, mucho amor. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este drama amoroso, os quiero recordar que si sois tan fans de Demet y Can como nosotros, o simplemente os encanta el mundo de las telenovelas turcas, no os olvidéis copyright y de suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un monto Superíndice 3N de contenido preparado para vosotros, análisis de episodios, comparaciones de looks, entrevistas a actores de todo. Asu que no espero copyright ismu ese y uniros a nuestra familia de chismosos. Ahora sin mur ese preámbulos vamos a hablar de Demet y Can. Empecemos por el principio por aquel 2018 que lo cambió Superíndice 3 todo. Asterisco Erkenci Quay asterisco o asterisco Pu Jaros o más menos Ador asterisco, como la conocimos en algunos pauses, fue un fenu Superíndice 3 meno mundial. La química entre Demet y Can era palpable, electrificante, imposible de ignorar. Sus personajes Sanem y Can eran adorables, divertidos y tremendamente apasionados. La historia de amor, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos inolvidables, nos enganchó Superíndice 3 desde el primer momento. Pero lo que aqua a esta pareja tan especial era que la química no se limitaba a la pantalla. Fuera de ella, Demet y Can irradiaban una conexión Superíndice 3N innegable. Sus interacciones en las entrevistas, sus miradas CU Superíndice 3 cómplices, sus bromas y sus muestras de afecto en las redes sociales alimentaron las esperanzas de los fans de que su amor trascendiera la ficción Superíndice 3N. Y así fue. Confirmaron su relación Superíndice 3N, y el mundo entero se emocionó Superíndice 3. Era como si la historia de amor que tanto nos había cautivado en la pantalla se hiciera realidad. Los vimos juntos en viajes, en eventos, compartiendo momentos especiales con sus familias. La prensa los seguía a todas partes y cada foto, cada gesto, era analizado al milímetro. Parecua un cuento de hadas, un sueño más menos o hecho realidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad no siempre es tan idílica como parece. La presión Superíndice 3N medio ultica, las exigencias de sus carreras, los rumores y las especulaciones terminaron por pasar factura. A principios de 2019 la bomba estalló Superíndice 3, Demet y Can se separaban. La noticia fue devastadora para los fans. QU copyright había pasado. Por QU copyright se había terminado el amor. Las teorías no tardaron en surgir, que si los celos, que si las agendas incompatibles, que si la diferencia de personalidades. Nadie sabe con certeza QU copyright había detonado la ruptura, pero lo cierto es que la pareja MUV S querida del momento se había desechó. Tras la separación Superíndice 3N, ambos tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión Superíndice 3N, protagonizando series como asterisco Doiduyune Kaderindir asterisco mi hogar, mi destino asterisco. Y asterisco a tacticlería asterisco tu ópticas de amor asterisco, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas MUV S brillantes de Turquía.
También copyright N encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente su matrimonio duró superíndice 3 poco muy s de una o más menos o. Khan por su parte también copyright N siguió superíndice 3 construyendo su carrera, expandió copyright 2 al mercado internacional. Lo vimos en producciones italianas como Asterisco Viola come il mare Asterisco, mostrando su faceta de Galu, N y conquistando al público europeo. También copyright N se enfocó superíndice 3 en proyectos solidarios, demostrando su compromiso social y su lado muy s humano. Estuvo comprometido con la periodista deportiva Diletta Leotta, pero la relación superíndice 3 N también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Durante todo este tiempo Demet y Khan mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su relación superíndice 3 N pasada. Evitaron hablar el uno del otro en las entrevistas y no se les vio juntos en ningún evento público. Parecua que el capítulo de su historia de amor ha quedado definitivamente cerrado. Pero atención superíndice 3 N. Porque aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses han surgido una serie de indicios que nos hacen pensar que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte. ¿Coincidencias? ¿Seu más menos sales del destino? Juzgad vosotros mismos. El primer indicio y uno de los muy comentados fue un like de Khan a una foto de Demet en Instagram. Su copyright que puede parecer una tontería, pero en el mundo de las redes sociales, un simple like puede significar mucho. Después copyright S de aún más menos os de silencio y distanciamiento, este gesto no pasó superíndice 3 desapercibido para los fans, que lo interpretaron como una seu más menos al de que Khan seguía teniendo a Demet en su radar. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Poco después copyright S, se filtraron unas fotos de Demet y Khan compartiendo un café copyright en un local de Estambul. Las imágenes, aunque borrosas y tomadas a distancia, eran innegables, eran ellos. La noticia corrió superíndice 3 como la puso superíndice 3 Lbora en las redes sociales, y los fans enloquecieron. ¿Era una cita? ¿Una reunión superíndice 3N de trabajo? ¿O simplemente una coincidencia? Ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 la información superíndice 3N, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU es las especulaciones. Sin embargo, algunos medios turcos aseguraron que habían hablado con fuentes cercanas a la pareja, y que éstas confirmaron que Demet y Khan se estaban dando una segunda oportunidad. Pero copyright podrá haber cambiado para que ahora, aún más menos os después copyright S de su ruptura, Demet y Khan es tu copyright N considerando retomar su relación superíndice 3N. Creo que hay varios factores que podrán haber influido. En primer lugar, ambos han madurado mucho desde su primera relación superíndice 3N. Han aprendido de sus errores, han crecido tanto en lo personal como en lo profesional, y seguramente tienen una visión superíndice 3N diferente de lo que quieren en una relación superíndice 3N. Quizás ahora estén preparados para afrontar los desafíos que implica una relación superíndice 3N pública y para lidiar con la presión superíndice 3N mediática. En segundo lugar, ambos han pasado por experiencias dolorosas en el amor. Tanto el matrimonio fallido de Demet como el compromiso roto de Khan podrán haberles hecho reflexionar sobre lo que realmente valoran en una pareja y sobre la importancia de luchar por el amor verdadero. Quizás se han dado cuenta de que lo que tenían con el otro era algo especial, algo que vale la pena intentar recuperar. En tercer lugar, la distancia y el tiempo podrán haber jugado a su favor. A veces alejarse de una persona y tener tiempo para reflexionar sobre la relación superíndice 3N puede ayudar a poner las cosas en perspectiva y a valorar lo que realmente importa. Quizás la distancia les ha permitido ver sus errores y aún más menos orar lo bueno que tenían. Además de ese, no podemos ignorar el factor nostalgia. Asterisco Erkenci Kwai Asterisco sigue siendo una serie muy querida por los fans, y la química entre Demet y Khan sigue siendo recordada y celebrada. Es posible que ambos sientan la presión superíndice 3N de los fans para volver a estar juntos, pero también copyright N es posible que ellos mismos sientan nostalgia por aquellos tiempos y por la magia que compartúan. Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta que todo esto son solo rumores y especulaciones. Nadie sabe con certeza copyright es tú pasando entre Demet y Khan, excepto ellos mismos.
Pero como fans de esta pareja, no podemos evitar ilusionarnos y so más menos ar con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Imaginen la portada de las revistas, de Met y Can, el amor renace. Imaginen sus fotos juntos en la alfombra roja, sonriendo y demostrando que su amor es fuerte que nunca. Imaginen una nueva serie protagonizada por ellos, donde puedan demostrar su química en la pantalla una vez su copyright que es un sueu más menos o pero Q copyright N sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor siempre encuentra un camino. Ahora, quiero hablar un poco sobre CEU Superíndice 3 han evolucionado sus carreras desde *erkenci y *. Demet, como mencionó copyright antes, ha demostrado ser una actriz muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles CEU Superíndice 3 micos como dramáticos. Su trabajo en *doidui Kaderendir fue especialmente aclamado por la crítica, y le permitió Superíndice 3 mostrar una faceta madura y sofisticada. También copyright N ha incursionado en el mundo del cine, protagonizando películas como a Tacticlería que fueron uno con diéresis copyright cito en Netflix. Demet se ha convertido en una de las actrices populares y queridas de Turquía, y su talento es innegable. Can, por su parte, ha apostado por una carrera internacional. Su participación Superíndice 3N en Viola come il mare le abrió Superíndice 3 las puertas del mercado europeo, y le permitió Superíndice 3 trabajar con actores y directores de renombre. También copyright N ha protagonizado campañas más menos publicitarias para marcas importantes, convirtió copyright 2 en un rostro conocido a nivel mundial. Can ha demostrado ser un actor con mucho potencial, y su ambición Superíndice 3N por expandir sus horizontes es admirable. Ambos han crecido mucho como artistas desde *erkenci y han demostrado que son mucho que una simple pareja de telenovela. Pero volviendo al tema principal, la pregunta que todos nos hack. ¿Q copyright le depara el futuro a Demet y Can? ¿Volveru N a estar juntos? ¿Serú N capaces de superar los obstáculos y construir una relación Superíndice 3N duradera? Sinceramente no lo su copyright. Pero creo que independientemente de lo que pase, su historia de amor siempre será recordada como una de las apasionantes y comentadas de la televisión Superíndice 3N turca. Su química es innegable, su conexión Superíndice 3N es palpable, y su historia ha tocado el corazón Superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Si deciden darse una segunda oportunidad, les deseo lo mejor. Espero que sean felices y que puedan construir una relación Superíndice 3N basada en el amor, el respeto y la comprensión Superíndice 3N. Y si no es así, espero que puedan encontrar la felicidad por separado y que sigan cosechando con diéresis copyright citos en sus carreras. Lo importante es que sean fieles a sí mismos y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en todo momento. En fin, hasta aquí nuestro análisis sobre la posible reconciliación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos recorrido su historia de amor, hemos analizado los rumores y las especulaciones, y hemos reflexionado sobre lo que podrá depararles el futuro. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado hacia copyright dolo. Me encanta compartir mi pasión Superíndice 3N por las telenovelas turcas con vosotros, y me emociona ver vuestros comentarios y vuestras reacciones. En resumen, hemos visto CEU Superíndice 3 Demet y Can se enamoraron en el set de *erkenci CEU Superíndice 3 su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un fenu Superíndice 3 meno medio tico y CEU Superíndice 3 lamentablemente, terminaron separándose. También copyright N hemos analizado los rumores que apuntan a una posible reconciliación Superíndice 3N, los factores que podrán haber influido en esta decisión Superíndice 3N y CEU Superíndice 3 han evolucionado sus carreras desde entonces. Hemos dejado volar nuestra imaginación Superíndice 3N y hemos más menos dado con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Y aunque no sabemos con certeza qué copyright les depara el futuro, hemos reafirmado nuestro amor y apoyo incondicional hacia ellos. Quiero agradeceros de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que os guste y os entretenga.
Ahora, quiero saber vuestra opinión Superíndice 3N. Creo copyright is que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad. ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? CUL es vuestro momento favorito de su relación Superíndice 3N. Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis copyright is de darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Ayudadnos a crecer y a llegar a personas que comparten nuestra pasión Superíndice 3N por las telenovelas turcas. Y no os olvidéis copyright is de activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Asu que ya sabu copyright is dadle like, compartid, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo con chismes, dramas y amor del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima.